Vivió esta mañana en Chicago Jesse Jackson, uno de los líderes civiles más importantes, tal vez el más grande después de Martin Luther King, defensor de derechos civiles. Fue candidato presidencial hace más de 40 años. No logró nunca la nominación de su partido, el Demócrata, que estuvo este reverendo Jesse Jackson muy vinculado con el tema de liberación de secuestros en Colombia. Las 6:40 desde Washington, Juan Camilo. Néstor, buenos días. Y su ideario de una coalición arcoíris de los pobres y los olvidados es quizás uno de los grandes legados de Jesse Jackson, el reverendo quien recogió las banderas de Martin Luther King, convirtiéndose en un líder de los derechos civiles en Estados Unidos y en el mundo, y quien con su voz y oratoria luchó por los derechos de los afroamericanos y menos favorecidos. Jackson falleció durante la madrugada de este martes 17 de febrero a sus 84 años, tal como informó su familia en un comunicado en el que no dieron detalles de la causa de su muerte, pero indicaron que, abro comillas, murió en paz. Ya venía presentando algunas complicaciones de salud. En 2017 fue diagnosticado con Parkinson y en noviembre del año pasado estuvo algunos días hospitalizado por complicaciones y un trastorno neurológico. Es recordado, además de sus luchas, por ser el fundador de la organización PUSH, People United to Serve Humanity, Pueblo Unido para Servir a la Humanidad, en 1971, precisamente con el objetivo de reivindicar los derechos de los afroamericanos. Tuvo dos campañas presidenciales. La primera fue en 1984, que incluso fue considerada como una primera gran candidatura de un afroamericano en Estados Unidos, y otra en 1988, donde ganó varias primarias y consolidó aún más su liderazgo, pero no le alcanzó. No consiguió la nominación del Partido Demócrata, ni en esta ni en la anterior oportunidad. Este fue el recordado discurso de su primera campaña en el 84 durante la Convención Nacional Demócrata, en el que le pedía a las juventudes que ejercieran su derecho a soñar. I'm more convinced than ever that we can win. We have fought up the rough side of the mountain. We can win. I just want young America to do me one favor. Just one favor. Exercise the right to dream. You must face. Estoy más convencido que nunca de que podemos ganar, decía Jesse Jackson, y añadía: solo quiero pedirle un favor a la juventud en América, y es que ejerzan su derecho a soñar, decía el reverendo Jackson. A lo largo de su vida, Jackson también tuvo relevancia y estuvo relacionado con causas en otros países, como el nuestro, Colombia. En el año 2013 estuvo en Cartagena en una cumbre mundial de líderes afro, abogando por la paz de nuestro país. Posteriormente se ofreció como mediador para la liberación de un marine estadounidense secuestrado por las FARC. De hecho, se reunió con cabecillas de la exguerrilla en La Habana y dijo estar dispuesto para viajar a Colombia, aunque finalmente el gobierno colombiano declinó la oferta por no querer convertir el secuestro en un escándalo, o más bien en un show mediático. El marine Kevin Scott Suta fue liberado posteriormente. Pero Jackson fue ejemplo también para los movimientos afro en Colombia. Por eso, en el año 2023, el entonces canciller Luis Gilberto Murillo lo condecoró aquí en Washington con la Orden de San Carlos por sus servicios destacados para la nación. Según el entonces canciller Murillo, porque la equidad y la representación de los afroamericanos en Colombia no habría sido posible sin la contribución del reverendo Jackson. Se puso, por supuesto, el mismo canciller Murillo como ejemplo, teniendo en cuenta que él era, para ese entonces, el primer canciller afroamericano en la historia de Colombia. Así se escuchaba el momento de la condecoración en aquel julio del 2023. Thank you. Era el momento de la condecoración, muy emotiva. Le ponían la Orden de San Carlos, luego le daban posteriormente la medalla, el diploma, y luego llegaban las palabras del canciller Murillo. Ya para ese entonces se le veía mucho más deteriorado de salud al reverendo Jackson, con limitaciones de movilidad y
de habla, de oratoria, naturalmente por el deterioro de su enfermedad. Estaba en silla de ruedas, como también se mantuvo en sus últimos años. Falleció en esta madrugada a sus 84 años el reverendo Jesse Jackson, Néstor. También en otras partes del mundo, por cuenta de la ideología, se está destruyendo cierto rigor, cierta conveniencia que había alrededor de la ciencia. Esta mañana el dato en Europa es la cantidad cada vez más creciente de gente en Europa, repito, que no se quiere vacunar, socavando la inmunidad colectiva, reporte de la Organización Mundial de la Salud. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud es que la resistencia vacunal, impulsada por la desinformación en las redes sociales, está causando descensos de coberturas en regiones, no solamente en Europa, sino que también en América y en el Mediterráneo Oriental. Dice que en 2024, 30 millones de niños de menos de 5 años quedaron subprotegidos contra el sarampión. Dice que está incluso por datos por debajo de la prepandemia el nivel de vacunación. Hoy se necesita por lo menos un 95% de los niños de 5 años vacunados para que se considere que hay inmunidad de grupo. Y ese resurgimiento del sarampión ha significado 95.000 muertes estimadas para el 2024. Y está ocurriendo en países con economías desarrolladas, como es el Reino Unido. En el Reino Unido acaba de ser deslistado por la Organización Mundial de la Salud como país libre del sarampión, y se ha puesto en marcha una normativa del gobierno británico que dice que todo niño no vacunado, ante la cercanía de otro niño con sarampión, debe ser inmediatamente aislado. Por lo tanto, todos los niños no vacunados, si surge un caso o en su familia o en el colegio de sarampión, tiene que quedarse 21 días fuera del colegio. Esa es la orden que se ha dado a partir de ahora, porque en el Reino Unido, Néstor, el nivel de vacunación de niños de 5 años con la triple vírica ha caído al 67%. O sea, la media del mundo está en el 86%, que ya es baja, pero en el Reino Unido está en el 67%. Pero no es el único caso de enfermedad que ha resurgido. También dice la Organización Mundial de la Salud que está resurgiendo la meningitis, la fiebre amarilla, las enfermedades como la difteria y tos ferina, que en áreas de baja cobertura vacunal. Néstor, hay que decir, el sarampión es una enfermedad que es una de las enfermedades más contagiosas que existe. Los niños, cuando tienen sarampión, las gotitas quedan en el aire y pueden contagiar desde 4 días antes de que aparezca la erupción hasta 4 días después. Los niños no vacunados son los que tienen el efecto más grave, porque pueden producirse infecciones de oídos, neumonía, diarrea, encefalitis, convulsiones y en raras ocasiones fallecimientos, que ocurre con mayor intensidad en los niños no vacunados y en las personas inmunodeprimidas. Pero mira, es tan escaso el número de fallecimientos que ya son 95.000 en un año en el planeta, Néstor.